Bueno, hermanos, bienvenidos a este culto de la tarde. El día de ayer fue 31 de octubre y el mundo y Ecuador celebran diferentes cosas. Si ustedes revisan las redes sociales o las fechas importantes, ayer se celebró el Día de los Muertos, es algo que celebra la sociedad más latinoamericana. También se celebró el Día del Escudo, a lo que los ecuatorianos nunca le ponen ningún asunto, que de todas las festividades es la menos importante. También se celebró el Halloween, una celebración más cultural, parte de la cultura, y quizá la más importante para nosotros, la que tiene más relevancia, es que se celebró un año más del aniversario de la Reforma Protestante, 503 años de la Reforma Protestante, desde que Lutero en 1517 clavó las 95 tesis en Alemania, y lo que inició este movimiento de poner a la Escritura como la autoridad suprema en cada iglesia, y de allí nacimos nosotros los evangélicos. De los protestantes, somos protestantes. Y bueno, así que es notorio para nosotros que la Reforma sigue siendo una fuente de enseñanza, no solo históricamente hablando, con todo lo que se consiguió allí y las consecuencias, sino espiritualmente, porque fue la Reforma Protestante la que dio inicio al movimiento puritano en Inglaterra. Y este movimiento puritano nos dejó a nosotros una rica fuente de enseñanza en todo sentido, teológica, devocional, en vida práctica. Y aún el día de hoy nos seguimos beneficiando de esto, así que oramos a que el Señor use esta iglesia y todo lo que nosotros hacemos aquí, lo que ustedes hacen como creyentes, para de alguna manera emular lo que hicieron otros creyentes en el pasado y que el Señor les usó grandemente. También me he dado cuenta que en esta congregación los hermanos se toman muy en serio los feriados. Solo voy a decir eso, nada más. Ese es todo el comentario que tengo que hacer acerca del feriado. Pero se lo toman muy, muy en serio. Pero pueden abrir sus Biblias en Lucas, el capítulo 11. Y quiero primero dar lectura al pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Obviamente no lo vamos a terminar, pero vayan a Lucas, el capítulo 11. Hemos terminado la semana anterior la serie acerca de la oración de los discípulos. Jesús estuvo enseñando esto en los 13 primeros versículos del capítulo 11 de Lucas y termina con esta sección. Terminamos con esta serie acerca de la oración para iniciar una nueva en el versículo 14. Dice Lucas 11, 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, se echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Les quiero advertir que vamos a hablar, no necesariamente en profundidad hoy, pero sí en las siguientes semanas, el Señor lo permite, acerca de los demonios, porque no leímos los versículos 24 al 26, donde Jesús da una especie de enseñanza o discurso breve únicamente acerca de la obra de los demonios. Quizá los versículos 24 al 26 es la referencia más explícita que tenemos al obrar de los demonios, aparte de las personas endemoniadas, pero cómo obran tenemos en estos 3 versículos que Jesús también enseña en este discurso. Hay una palabra importante que no es
bíblica, pero que pienso que aún así es importante porque es significativa para nosotros, porque nos ayuda a entender por qué creemos lo que creemos y por qué otros creen lo que han decidido creer. Y pienso que es también una palabra muy ignorada en el mundo evangélico por muchos cristianos, y quizá esa ignorancia podría revelar un problema un poco más serio que meramente desconocer el significado de un término. Esta palabra es cosmovisión. Quizá ustedes han escuchado a nosotros utilizar este término, cosmovisión. Una cosmovisión es un conjunto de opiniones o creencias que una persona tiene sobre el mundo, sobre la vida, y cómo el mundo funciona y cómo la vida funciona. Por tanto, la cosmovisión de una persona va a determinar cuáles son sus prioridades, sus objetivos, sus propósitos en esta vida, a qué debe dedicarle más tiempo, etc. El impacto de la cosmovisión en una persona es grande. Podemos decir incluso va a determinar el curso de su vida, todo lo que decide hacer y a todo lo que decide dedicarse. ¿Cuál es la cosmovisión de esa persona? Podemos pensar, por ejemplo, en personas que tienen una cosmovisión muy distinta a la de nosotros. Las personas que viven en la India, los hindúes, tienen una cosmovisión muy distinta, es decir, una serie de principios y creencias muy, muy opuestos al nuestro que vivimos acá en el occidente y que estamos influenciados más por el cristianismo. Los hindúes creen que Dios está en todos lados, creen que está en animales y por tanto ellos se ven inclinados a adorar a vacas o a ratones, y eso hace que ellos tengan que respetar o reverenciar a estos animales. Por eso algunos hindúes viven entre estos animales, viven entre ratas y otros muchos animales, porque los reverencian como divinos. Esto va también de la mano con la idea de la reencarnación y la idea de que una persona puede reencarnar en algún animal o en algún ser superior en el futuro dependiendo de sus obras. Ahora, si ustedes ven eso como un ejemplo, esto es una cosmovisión muy distinta a la nuestra. Es muy diferente y eso impacta toda la nación de India. Impacta incluso la vida social, la vida económica de los hindúes, porque no pueden usar las vacas para comer carne. No matan a los ratones que por nosotros son considerados como plagas, como animales. La cosmovisión de una persona impacta toda su vida, toda su vida. Y todos tenemos una cosmovisión. Ahora, los israelitas en el Antiguo Testamento tenían una cosmovisión, y era la cosmovisión que Dios les había dado. Desde el inicio Dios se reveló a Abraham y después a Moisés y por medio de la ley a todo Israel, y esta era la cosmovisión del pueblo israelita. Tenían una cosmovisión bíblica, pero el problema para los israelitas es que estaban rodeados de naciones que tenían una cosmovisión diferente. Y el peligro era que ellos pudiesen adoptar en cualquier momento algunas de estas cosmovisiones de las naciones paganas, de tal manera que se volviesen en contra de Dios. Y esta es la razón por la que en la ley de Moisés Dios reveló que ellos tenían que guardarse de la contaminación de otras naciones. Por ejemplo, la ley decía que ellos debían guardarse de casarse, los hombres no podían casarse con mujeres que pertenecían a otras naciones paganas, porque el gran peligro era que estas esposas paganas iban a influenciar a los esposos e iban a traer dentro de Israel una cosmovisión muy distinta acerca de Dios. La cosmovisión del mundo en el Antiguo Testamento era idólatra, era la idolatría, eran dioses de la promiscuidad, de la producción, dioses que tenían que ver con la producción de la comida o la reproducción sexual incluso, y esto se lo llevaba a cabo entonces en los templos con la promiscuidad. Y todo esto era peligroso para Israel. Tenían que protegerse, y la ley les protegía por eso de guardarse, a no contaminarse, a no unirse con naciones paganas, porque podían adoptar peligrosamente estas cosmovisiones. Ahora, uno de estos pasajes que encontramos donde se advierte esto, más bien es una especie de ironía, una sátira, una especie de burla contra una de estas cosmovisiones, porque Israel no estuvo siempre obedeciendo al Señor. La historia fue todo lo contrario.
Y ellos más bien se vieron infiltrados con estas cosmovisiones. Primero vivieron en Egipto, donde tenían una cosmovisión muy distinta a los egipcios. El Señor los sacó al desierto, pero mientras llegaban y conquistaron Canaán, también las naciones cananitas que rodeaban a Israel estaban llenas de una cosmovisión diferente, llenas de idolatría. Y en el capítulo 44 de Isaías, en el versículo 9, Dios por medio de Isaías se burla de la idolatría, que en un sentido básico esta era la cosmovisión de las naciones paganas. Ya sabemos que Salomón había fracasado en esto al unirse a muchas mujeres y tenerlas por concubinas o esposas que eran de otras naciones, y esto hizo como algo oficial la idolatría en medio de todo Israel, aunque ya era en la práctica desde el tiempo de los jueces, pero ahora por medio de Salomón se hizo más oficial y esto permaneció en el tiempo de todos los reyes. Noten lo que dice el versículo 9 de Isaías 44. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. La idea entonces de alguien que talla, que forma una imagen del tronco de un árbol, y después de tallar esa imagen dice, tú eres mi Dios y a ti te voy a obedecer, es ridícula. Es una idea torpe, es algo tonto. Dice el versículo 10, la pregunta, ¿quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? La idea, ¿acaso nosotros podemos crear un Dios? Porque eso es prácticamente lo que las naciones paganas estaban haciendo. Hacían del tronco de un árbol un ídolo y decían, tú eres mi Dios. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿nosotros los hombres creamos dioses o es Dios quien nos creó a nosotros? Esta cosmovisión es una cosmovisión muy lejos del Dios de la Biblia. El versículo 11 dice, aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Si el hombre creó un ídolo, entonces el ídolo no es un Dios, es un invento de un hombre. Dice, todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Noten la ironía del versículo 12. Noten la burla. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El versículo 3, el carpintero tiende la regla. Lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. ¿Cómo es eso entonces? Usan los árboles que ellos mismos plantaron, cortan los troncos de estos árboles. La mitad de un tronco sirve para ponerlo en el horno, para cocinar, para calentarse. Pero la otra mitad resulta que es más divina. Y entonces la otra mitad sirve para ser un dios. Dice el versículo 16, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios. ¿Cómo es que una parte del tronco es para el uso cotidiano y la otra parte del mismo tronco es un dios? Lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Ustedes notan la ironía, la sátira, la burla. Ustedes notan la irracionalidad de la idolatría. Adorar a dioses inventados por el hombre. Ellos no existen, no hablan, no se mueven, pero el hombre les llama, mi Dios eres tú. Y los adoran y los tienen en casa. Esta es la burla de Dios para Israel. Esta no es para las naciones paganas necesariamente. Para Israel, que había adoptado la idolatría primero en el campamento, en el tiempo de Moisés y después dentro de sus
ciudades habían adoptado la idolatría, habían adoptado la cosmovisión de las naciones paganas. Ahora, el tiempo pasó y la idolatría terminó con el exilio. Dios de alguna manera purificó la idolatría del pueblo de Israel cuando se los llevó con Nabucodonosor a Babilonia y estuvieron allá años, una generación entera, hasta que volvieron a Jerusalén, reconstruyeron el templo, la ciudad, las murallas, en el tiempo de Esdras, Nehemías, Zorobabel, y no hubo más idolatría. No hubo más idolatría para Israel. La cosmovisión cristiana, nuestra cosmovisión, ha sido la cosmovisión del mundo desde que el cristianismo surgió en el libro de los Hechos hasta que se hizo parte oficial del Imperio Romano en el siglo IV. Y esa ha sido la cosmovisión del mundo occidental que inició en Asia, en Europa, en Norteamérica y en Latinoamérica. Decimos cristiano, o digo cristiano en un sentido muy general, no solo pensando en los evangélicos, sino de manera muy general. Esta ha sido la cosmovisión de nuestro mundo occidental, hasta incluso la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, a la que hicimos mención y ayer recordamos el día de la Reforma Protestante, fue el retorno al verdadero evangelio, al evangelio bíblico que la Iglesia Católica Romana había olvidado, había puesto bajo los pies de los sacerdotes, empolvado. Allí estaba el evangelio, pero fue recobrado por la Reforma Protestante y entonces comenzó un nuevo movimiento, un movimiento verdadero, cristianamente verdadero. Pero hablando de cosmovisiones, con la Reforma, aunque cambió mucho, la cosmovisión entera no cambió con respecto a la de la católica romana. Los católicos aún seguían creyendo que la Biblia es la palabra de Dios. Los católicos seguían creyendo que el mundo y el universo del hombre fue creado por Dios en 6 días de 24 horas. Así que por lo menos no hubo un cambio porque ellos creían correctamente en esto, la Reforma también y nosotros también, de que Dios creó el mundo, que la Biblia es la palabra de Dios. Pero esto comenzó a cambiar a partir del siglo XIX, los 1800, en los 1900. Por primera vez en el mundo, la cosmovisión comenzó a tornarse en una especie de giro hacia el secularismo, cuyo fruto vemos el día de hoy, pero todo esto comenzó en el siglo XIX. Un famoso ateo dijo lo siguiente, no les voy a decir el nombre para que no lo busquen en Google y sean infectados con su enseñanza. Pero este famoso ateo que todavía vive, él dijo, si no fuese por Charles Darwin y su teoría de la evolución, nosotros no podríamos ser ateos. ¿Qué significa eso? Si no fuese por la teoría de la evolución, nosotros no podríamos ser ateos porque el ateísmo propone una cosmovisión muy distinta al cristianismo. El ateo dice que Dios no existe. Y el ateo entonces tiene que explicar cómo inició el mundo, cómo inició la vida, de dónde viene el universo, pero no podían explicarlo antes de Charles Darwin. Pero cuando Charles Darwin vino a la escena en los 1800, él dijo, la evolución es la explicación de cómo el mundo vino a la existencia. Y eso dio la plataforma para el ateísmo, para pararse sobre la teoría de la evolución y poder proponer una cosmovisión enteramente distinta a la cosmovisión cristiana que nosotros reconocemos. La doctrina de la creación entonces es vital para los ateos y es vital para nosotros. Y no podemos claudicar en esto. Esta es la clave, pero todo esto ocurrió a partir del siglo XIX y ahora encontramos el fruto de esto. Estamos rodeados de una cosmovisión muy distinta y todo esto explica las diferencias que nosotros tenemos con la actual sociedad secular y explica por qué el cristianismo hoy está siendo considerado cada vez más como una religión amenazante, como una religión peligrosa, como una religión a la que hay que recluirla a un plano secundario en la sociedad y si eso no es suficiente hay que desterrarla completamente de la sociedad. Nosotros somos diferentes porque pensamos de manera diferente, creemos algo diferente acerca del origen del universo.
que la sociedad secular. Creemos algo diferente acerca de la Biblia que la sociedad secular. Creemos algo diferente acerca de Dios, acerca del propósito del hombre aquí en la tierra y acerca del tiempo final, del final de todas las cosas. Tenemos una cosmovisión muy distinta a la que el mundo tiene. ¿Saben qué es lo asombroso de este pasaje de Lucas 11? Es que los judíos tenían exactamente la misma cosmovisión que la de Jesús. Jesús no tiene el problema que nosotros tenemos hoy. Jesús no vino a una sociedad secular. Él vino a una sociedad profundamente religiosa. Y lo que creían los judíos acerca de Dios, acerca de la creación, acerca del propósito del hombre aquí en la tierra y acerca del final de los tiempos, era lo mismo que Jesús creía, porque tenían la misma revelación que era el Antiguo Testamento. Y eso es lo asombroso. ¿Qué es lo asombroso de todo esto? Lo asombroso es que los judíos, a pesar de tener la misma cosmovisión que la de Jesús, creían en todo esto, aún así terminaron en el extremo opuesto de Jesús. Terminaron en el extremo opuesto. De todos los pueblos, los judíos eran los que podían entender lo que estaba sucediendo cuando Jesús vino a inaugurar el reino. Solo ellos podían entender porque compartían la misma cosmovisión que Jesús venía trayendo. Pero aún así, terminaron más lejos de Dios que incluso las naciones paganas cuando vino Jesús. Y no es sorprendente que nosotros podemos tener una cosmovisión evangélica y ser capaces de responder las preguntas existenciales de los jóvenes y de la sociedad secular. Podemos tener una cosmovisión evangélica del mundo y terminar en el mismo destino que estos líderes religiosos terminaron. Alguien puede tener la cosmovisión correcta y bíblica y perecer eternamente en la condenación. Esta fue la triste realidad de los judíos del tiempo de Jesús y particularmente los líderes religiosos de Jesús. Ahora, si ustedes se fijan, este es parte del problema que nos presenta Lucas aquí. Esta es parte del asombro. Aquí encontramos un asombro en el versículo 14. La gente se maravilló de los milagros de Jesús, pero pienso que nosotros debemos maravillarnos incluso más de la incredulidad de los líderes religiosos. Jesús en una ocasión se maravilló por la incredulidad de una de las ciudades donde él había hecho muchos milagros. Esta es una de las dos únicas ocasiones donde la Biblia dice que Jesús se maravilló. La otra es cuando encontró la fe del centurión. Jesús se maravilló por la incredulidad y creo que en este pasaje se impacta algo en nosotros, es la incredulidad, los niveles de incredulidad a los que una persona puede llegar a pesar de la evidencia. A pesar de la evidencia. Y vamos a notar en este pasaje que el problema por el que las personas no creen y no vienen al arrepentimiento no es porque les falta evidencia. Nunca es por falta de evidencia. Nunca una persona va a venir a la salvación porque le logras convencer de que Dios es el creador del universo. Nunca una persona va a venir a la salvación solamente porque le logres convencer de que Dios sí existe. No. Eso no es suficiente. El problema de la incredulidad no es falta de evidencias, el problema es moral, como vamos a encontrar aquí. Es un deseo interno de rechazar al Dios de la Biblia, a Jesús de la Biblia y amar el pecado. Ahora, ¿dónde nosotros nos encontramos en la cronología de Lucas? Porque hay algo interesante aquí que yo quisiera mostrarles. ¿Dónde nos encontramos en la cronología de Lucas? Sabemos que el ministerio de Jesús comenzó en Galilea, en el norte de Palestina. Y nosotros hemos estudiado algunos capítulos de Lucas donde hemos visto el ministerio de Jesús allí en Galilea y cuando estaba con sus discípulos. De una manera un poco más extensa, Mateo relata el ministerio de Jesús en Galilea y Mateo le dedica más capítulos al ministerio de Jesús en Galilea y todos los milagros y los discursos y las enseñanzas de nuestro Señor en esta región. Ahora, en el capítulo 9, versículo 51 de Lucas, Lucas nos dice que Jesús inicia su viaje a Jerusalén. Esto entonces marca el término, la culminación del ministerio de Jesús en Galilea. Y ahora Jesús comienza a dirigirse hacia abajo en el mapa geográfico, si ustedes lo ven, de Galilea hacia Jerusalén.
del norte hacia el sur. Comienza a dirigirse hacia abajo. Y es en este viaje en el que Lucas nos introduce desde el capítulo 9 en adelante. Y es lo que nosotros hemos estado estudiando. Ahora, en este viaje, Jesús hace algunas visitas breves a Jerusalén, que Lucas no nos comenta, pero sabemos que están allí porque tenemos otro evangelio que es Juan. Y Juan nos dice lo que Jesús hizo y enseñó en Jerusalén. Y por eso sabemos que en este viaje de Jesús a Jerusalén, Jesús ya había llegado cerca de Jerusalén, entró a Jerusalén por un tiempo muy breve y volvió a salir de Jerusalén algunas veces hasta que finalmente decidió entrar para ser crucificado cuando celebró la última Pascua, el último año, la tercera Pascua de su ministerio. Así que estamos nosotros en el viaje. Ahora, el doctor Edersheim dice que Jesús estuvo un tiempo en Perea. Y eso tiene sentido, porque Juan 10, 39 y 40 nos dice que Jesús fue, cuando vio la persecución y el odio de los judíos en Jerusalén, Juan nos dice que Jesús se fue a la región más allá del Jordán, donde Juan el Bautista había tenido su ministerio de bautismo y de predicación. Allá se fue Jesús, nos dice Juan 10, 39 y 40. Y esta región es Perea. Perea. Allí es donde Juan el Bautista tuvo su ministerio. Y Jesús estuvo aproximadamente en esta región de Perea alrededor de unos 6 meses. 6 meses. Perea está más cerca de Jerusalén, esto ya fuera de la región de Galilea. Jesús ya había descendido, pero no se quedó en Jerusalén obviamente, sino que se fue a Perea. Y en estos 6 meses, ningún evangelista nos dice lo que Jesús hizo en esos meses de ministerio en Perea, excepto por Lucas. Y Lucas, en estos capítulos que tenemos del 11 al 17, Lucas nos dice lo que Jesús hizo en esta región de Perea. Probablemente lo más seguro es que estuvo moviéndose de una aldea a otra, quizá cruzó el Jordán y volvió a regresar, pero estuvo más o menos cerca de esta región, rodeando esta región. Y después de esto, entonces, participaría en la última Pascua en Jerusalén, donde sería crucificado. Ahora es interesante lo que nosotros vemos aquí, entonces, y es por eso que ustedes pueden notar un cambio en la información y el material que Lucas nos ofrece. Si ustedes revisan en casa, no ahora, pero si ustedes revisan en casa, lo que tenemos en el capítulo 11 al 17 de Lucas, son pasajes que están llenos de discursos y enseñanzas de Jesús. No encontramos mucha acción, no encontramos muchos incidentes, no encontramos muchos personajes encontrándose con Jesús como en los capítulos anteriores o el Evangelio de Mateo. Hay algunos, sí, pero son muy escasos. Muy escasos. La gran mayoría de la información que tenemos del 11 al 17 en el Evangelio de Lucas son discursos de Jesús, enseñanzas, sermones, parábolas a los judíos o a sus discípulos. Y de hecho ustedes van a notar que algunas de estas enseñanzas son las mismas que encontramos en el Evangelio de Mateo, pero Mateo las ubica en el Sermón del Monte, es decir, cuando Jesús estaba en Galilea, en el primer año de su ministerio. Pero aquí estamos ya en el último año del ministerio de Jesús. Y aún así, Lucas nos dice que Jesús enseñó lo mismo entonces que él había enseñado en Galilea al iniciar su ministerio. Y esto explica la repetición. Ustedes se van a dar cuenta que Lucas incluye algunas secciones del sermón del monte en los capítulos que siguen al 11, 12, 13 y 14. ¿Por qué es esto? Bueno, naturalmente Jesús repitió estos discursos. Pero Jesús lo repitió a una audiencia distinta. Primero enseñó el sermón del monte en Galilea y ahora que estaba al final de su ministerio en Perea, Él vuelve a enseñar estos discursos antes de entrar a Jerusalén para ser crucificado. Y hay una cosa más que notamos, y es que al final de su ministerio, la enemistad con los líderes judíos se había desarrollado mucho más. Y esta es la nueva connotación que nosotros tenemos ahora en el ministerio de Jesús.
Y el capítulo 11 de Lucas nos habla de manera muy clara acerca de este odio contra Jesús que se había desarrollado grandemente. Entonces, algo interesante que notamos en toda esta travesía de Jesús de Galilea a Perea, y es que de alguna manera Jesús está tratando de replicar lo que había hecho en Galilea, en Perea. Primero haciendo milagros, dando discursos, y ahora está replicando exactamente lo mismo en Perea, hacia el final de su ministerio. Esto explica por qué Lucas repite los discursos que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Pero no pensemos que simplemente los está incluyendo allí de manera aleatoria, sino que este es el ministerio de Jesús en Perea. Es una audiencia distinta. Ahora, la acusación que nosotros tenemos aquí contra Jesús, entonces, en esta sección, que comenzó con el Padre Nuestro, algo que Jesús también enseñó temprano, ya había enseñado en Galilea a sus discípulos, ahora lo vuelve a reiterar, pero en este caso probablemente estando en Perea, y que continúa con esta porción que tenemos ahora del incidente de Jesús echando fuera un demonio y la respuesta de los líderes religiosos, la incredulidad de ellos. Esta acusación que se hace contra Jesús, en el versículo 15 dice: pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Esta es una acusación seria contra Jesús, pero probablemente viene como resultado ya de la resolución de los judíos de destruir a Jesús. En Mateo 12:14, ellos resolvieron destruir y matar a Jesús. Y probablemente esta acusación no habría sido la primera vez que Jesús la escuchaba de parte de estos líderes religiosos. Porque en Juan el capítulo 8, el versículo 48, noten lo que dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron a Jesús: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ya le habían acusado que él tenía un demonio. En el capítulo 10, el versículo 20, dice también en otra instancia: muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? La reiteración entonces de esta calumnia no fue casual. Aquí en el capítulo 11 de Lucas, esta era una calumnia preparada, premeditada. Ellos habían resuelto responder de esta manera a Jesús porque era la única manera en que podían responderle. Y ustedes van a darse cuenta por qué era la única manera en que podrían contrarrestar el ministerio popular de Jesús, diciendo que él tenía un demonio. Eso va a ser muy claro en este pasaje, pero si hacemos nosotros la pregunta, ¿de qué se trata este pasaje? ¿De qué se trata este pasaje? Lucas nos da el contexto por el cual nosotros debemos entender este pasaje. Él nos dice cómo comprenderlo. Ustedes recuerdan cuando él escribe su dedicatoria en el capítulo 1, él dice en el versículo 3, me ha parecido también a mí, escribiéndole a Teófilo, diciendo, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. No debemos olvidar que Lucas escribió para la iglesia, y que Lucas escribió para un hombre llamado Teófilo. Si era creyente, era un miembro de la iglesia, era para la iglesia, para conocer bien la verdad de las cosas en las que ya había sido instruido, la verdad acerca de la redención, de la salvación. Lucas nos dice entonces cómo debemos entender este pasaje de Lucas 11. El plan redentor de Dios se cumple y se está cumpliendo entre las naciones. Por eso el ministerio de Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, que tienen que ver con su ministerio, que tienen que ver con su obra en la cruz. Así que este es un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Este es el mensaje de Lucas para nosotros. Es un nuevo capítulo en la era humana. Es un nuevo amanecer. Es la gran, última y superior revelación de Dios que ha llegado en la persona de Jesús. Este es el mensaje del Evangelio de Lucas. Y el versículo 20 nos ayuda a entender esto, es clave. El versículo 20 dice aquí, Lucas 11:20, mas
Jesús respondiendo a los fariseos: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Este versículo es clave para entender de qué se trata. Se trata de esto, se trata de las credenciales que él tenía como el Mesías, de que estos milagros probaban que él era el Mesías, que Dios había traído su reino a Israel para inaugurarlo, y aquí particularmente por medio de la expulsión de demonios. Algo que no es nuevo para nosotros porque lo hemos visto a Jesús expulsar demonios antes, pero por primera vez en el Evangelio de Lucas, esta obra, este milagro de expulsar demonios va a ser puesta en duda por los fariseos. Porque ellos se han preparado bien ahora. Porque ellos han elaborado sus argumentos. No tenían cómo negar que Jesús expulsaba demonios. El milagro era demasiado visible. Tenían que elaborar entonces una especie de contrarreforma hacia Jesús. Y este fue el argumento. Ahora, lo que está en juego en este pasaje entonces son las credenciales mesiánicas de Jesús. Y Jesús, como ustedes van a ver, va a responder de manera magistral, como Él solo puede hacerlo. Así que en este pasaje, si ustedes notan la estructura, en el versículo 14 tenemos el único incidente. Hay un solo incidente, el del versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Esto es todo el incidente, esta es toda la acción que tenemos en los versículos del 14 al 23. Este es el escenario. Ahora, lo que viene después de esto, entonces, es un diálogo entre Jesús y los líderes religiosos. Viene la oposición de los líderes religiosos y después viene la respuesta de Jesús en el versículo 17 hasta el versículo 23. Y al final todo esto es un problema y es un asunto de lealtad. ¿A quién vas a ser leal? ¿A quién vas a ser leal? ¿A quiénes iban a ser leal los judíos religiosos? No había un término medio, no había un neutro. El versículo 23, como termina este pasaje, es muy claro. Jesús termina diciendo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O soy yo, o no es nada, dice Jesús. Esto aplicado para los judíos religiosos, que estaban proponiendo una tercera forma de acercarse a Dios, aparte de la que Jesús estaba proponiendo. Ahora, antes en el versículo 14, veamos el incidente milagroso del versículo 14. Dice: estaba Jesús, en el idioma original no está la palabra Jesús, pero es obvio que se habla de él, así que algunos manuscritos lo añaden. Estaba Jesús, él, echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Esto no es nada nuevo para nosotros, pero hay una característica de este demonio que encontramos en este versículo 14, y era que el demonio era mudo. Así que aquí tenemos un hombre que no necesariamente se nos dice que estaba endemoniado. Ahora, técnicamente estaba endemoniado, pero no necesariamente como nosotros pensamos acerca de una persona endemoniada. Él probablemente no estaba como el joven gadareno, ¿se acuerdan? Que andaba como un loco por los cementerios y por la noche gritando, haciéndose daño, haciendo daño a otros, sin ropa y desnudo. Era una bestia prácticamente, estaba viviendo como una criatura, como un animal salvaje, fuera de casa, fuera de la sociedad. Y los demonios pueden hacer eso cuando poseen una persona. Pero este caso quizás es un poco más sofisticado, porque claro, los demonios en su obra se van sofisticando más con el tiempo. No dejan de obrar, pero obran de maneras distintas y tienen distintas caras. Y probablemente este hombre no estaba actuando como un loco, pero no podía hablar. Y lo que es claro en este pasaje, y la única manera que podemos saber es, porque el pasaje nos lo dice, es que él no podía hablar porque un demonio estaba provocando este problema en él. Es algo similar a la mujer encorvada, que era anciana,
Las personas que lo habrían visto externamente no habrían podido darse cuenta que un demonio había provocado esto, porque la mujer no andaba como una loca endemoniada, viviendo como una criatura salvaje, pero estaba encorvada. Y la Biblia nos dice que ese problema había sido causado por un demonio. Había un demonio allí que estaba causando esta enfermedad. Y ese mismo caso aquí, probablemente las personas que veían a este hombre lo veían como alguien normal. No necesariamente estaba viviendo como una criatura salvaje endemoniada, pero era mudo. Era mudo. No podía hablar. Y un demonio había provocado este problema. Ahora, lo que tenemos aquí es interesante porque los judíos del tiempo de Jesús no tenían mucha información acerca de los demonios. Los rabinos habían escrito algunas cosas interesantes acerca de esto que lo podemos revisar más adelante, pero basándose solo en el Antiguo Testamento, los judíos no podían conocer mucho acerca de los demonios. En muy pocas instancias podemos encontrar en el Antiguo Testamento referencias a estos seres. Se les llama dioses en el sentido de dioses falsos. Se prohíbe sacrificarles animales en el Antiguo Testamento. Son también llamados malos espíritus. Cuando uno de estos espíritus estaba atormentando a Saúl, si concluimos que era un demonio. Y también se le llama príncipe en el libro de Daniel, que está haciendo referencia a su rango. Aparte de esto, los judíos no podían conocer mucho más acerca de la obra de los demonios, pero es interesante que en todos los años que encontramos de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, a pesar de que son muchos más que 3 años que tenemos en los Evangelios, son 3 años del ministerio de Jesús. En estos 3 años del ministerio de Jesús encontramos más actividad demoníaca que en todos los cientos de años del Antiguo Testamento. En 3 años del ministerio de Jesús hay más actividad demoníaca que en todo el Antiguo Testamento junto. Toda la historia bíblica. La propia tentación de Jesús por parte de Satanás, un hombre ciego causado por un demonio, un hombre ciego y mudo, la hija de la mujer cananita que estaba endemoniada, el hombre en la sinagoga que tenía un demonio, el endemoniado gadareno también, del que ya hicimos referencia. Vemos ataques epilépticos a un joven causados por un demonio. Vemos también la violencia de los demonios queriendo asesinar a personas. Vemos los 7 demonios expulsados de María Magdalena. También los discípulos expulsaron demonios y otro discípulo estaba expulsando demonios. Y todo esto habla de manera muy amplia de la actividad demoníaca en el tiempo de Jesús. Y es a veces interesante notar por qué habrían más demonios en el tiempo de Jesús. Pienso que no fue casualidad. Y podemos atribuirlo a 2 razones principalmente. En primer lugar, a pesar de que los judíos tenían su tradición y el Antiguo Testamento, estaban rodeados por naciones paganas. Y estaban llenos de encantaciones y exorcismos, y estaban influenciados por prácticas que eran de la oscuridad, oscurantistas, de la brujería. Y esto naturalmente habría atraído a los demonios en la región de Galilea, sobre todo, que era donde más abundaban, o en los desiertos. Pero otra de las razones era por el tiempo de la revelación bíblica. Cuando Jesús vino, Él vino para demostrar que Él era el Mesías y que era superior a Satanás. Y de alguna manera providencial, entonces, justo cuando Jesús vino, los demonios es como que comenzaron a florecer allí en Galilea y en los desiertos, y eso ofreció la perfecta oportunidad para Jesús de demostrar su poder y demostrar quién era Él realmente. Así que Jesús vino para liberar a los cautivos por Satanás. Es lo que prometía el Antiguo Testamento. Y Jesús demostró compasión por las personas atormentadas y demostró autoridad sobre estos espíritus. Y estas eran las credenciales de que Él era el Mesías. Él era el Mesías. Ahora, la palabra que se usa aquí en el versículo 14 dice que estaba Jesús echando es ekbalo. Él estaba echando fuera un demonio. Esta palabra significa remover a alguien físicamente. Cuando
el hijo que era ciego fue sanado, se dice que los judíos lo expulsaron. Es la misma palabra ekbalo, lo expulsaron. Como cuando expulsaban a alguien de la sinagoga. Así que está Jesús aquí realmente expulsando un demonio, es lo que significa el término echar o ekbalo. Ahora, hay algo notorio que encontramos en este versículo 14, y es que esto proveyó la oportunidad perfecta para Jesús de demostrar que su milagro no era una encantación, no era una obra de las magias, de las religiones paganas. Pero si ustedes se fijan, el problema que causaba este demonio era justamente que el hombre no podía hablar. Porque se habría hecho muy fácil demostrar que Jesús realmente había expulsado este demonio. Porque lo natural, si Jesús realmente tenía el poder para expulsar demonios y así demostrar que Él era el Mesías, la evidencia habría sido que este mudo hablaría. Así que no es casual entonces de que fue este incidente con este demonio particular que provocaba la mudez en este hombre, que fue usado por los fariseos y por Jesús, sobre todo para demostrar sus credenciales mesiánicas, porque no había manera de negar este milagro. En el versículo 14 encontramos las 3 evidencias de que este realmente fue un milagro de Jesús, de que no fue una encantación. Dice, en primer lugar, que Jesús estaba echando fuera un demonio, que era mudo. Y Lucas nos dice, esto no es algo que los judíos vieron, esto es algo que nosotros sabemos por inspiración de Lucas, pero Lucas nos dice que el demonio salió. Dice, salido el demonio. Esta es la evidencia. Lucas ya nos está diciendo que en verdad el demonio salió cuando Jesús lo expulsó, es la primera evidencia. La segunda evidencia es solo consecuencia de la primera, y es que al demonio salir, el hombre pudo hablar. Dice, el mudo habló. Y la tercera evidencia tiene que ver con la multitud, con las personas. Al final del versículo 14 dice, y la gente se maravilló. La gente se maravilló. ¿Por qué esta es una tercera evidencia? Porque para los judíos no era infrecuente ver casos de exorcismos. Los fariseos tenían sus propios exorcistas. Esto no era nada desconocido para los judíos. Pero saben, había algo en la expulsión de Jesús de los demonios que hacía a las personas maravillarse, y que era diferente a los exorcismos que practicaban los fariseos, los discípulos de los fariseos. Los discípulos de los fariseos se llenaban de encantaciones, de fórmulas, utilizaban animales, utilizaban plantas, utilizaban ropaje o artículos o distintos elementos, estaban llenos de cábalas. Y las maneras en las que ellos expulsaban demonios supuestamente eran tan estructuradas. Era más como que el exorcista tenía que perseverar y tenía que esforzarse y seguir al pie de la letra lo que los rabinos habían determinado y habían estructurado para que el demonio finalmente pudiese salir y puedan tener éxito. Que cuando Jesús simplemente vino, sin tocar, solo con hablar, e inmediatamente el demonio se iba, y con la autoridad con la que Él les hablaba, sin encantaciones, sin magia, sin artículos, sin sermones, sin repeticiones, sin fórmulas, sin nada. Solamente al hablar Jesús, el demonio huía. Entonces la gente se maravillaba. Por eso esta es la tercera evidencia. Esta es una especie de exorcismo, aunque no llamamos exorcismo a lo que Jesús hacía, no es una palabra bíblica. Pero si tomamos prestado la palabra de los propios judíos, el exorcismo de Jesús era tan diferente en naturaleza al exorcismo de los fariseos, que hizo que la gente naturalmente llegue a la conclusión, esto es un milagro. Esto es un milagro, y un milagro es difícil. ¿Cómo podían los fariseos entonces negar que el demonio había salido cuando el hombre estaba hablando? No podían. Esta es la gran reacción que Jesús provocó, no solo aquí, sino a lo largo de todo su ministerio. A lo largo de todo su ministerio, siempre hizo maravillarse a las personas. Y no podemos esperar menos. Si Él es Dios, tuvo que maravillar a las personas.
Los demonios simplemente no tenían ninguna estrategia contra Jesús. Noten que fuera de la Escritura encontramos más demonios que causaban más tipos de enfermedades, y tengo una lista larga. Esto es lo que los judíos decían, no sabemos si era cierto, pero es lo que ellos decían. Los demonios podían causar el tétano, la tuberculosis, el dolor de cabeza, las pesadillas, abortos espontáneos, el homosexualismo, plagas, diferentes plagas, etc. Esto es lo que los rabinos, los judíos decían acerca de la obra demoníaca. Ahora, la evidencia entonces que prueba que Jesús en verdad expulsó el demonio fue que el mudo habló. El mudo dejó de ser mudo y comenzó a hablar. Esto indudablemente es un milagro. Estamos ante un milagro. Y esto hizo que la gente se maraville. Todos se maravillaban de lo que Jesús hacía. Y esto, como les decía, fue la naturaleza del ministerio de Jesús. Jesús siempre estuvo maravillando a las personas. De hecho, esa misma palabra tafmazo, que implica lo que Jesús provocaba, incluso desde su propio nacimiento, provocó que la gente se maravillase. En el capítulo 1 de Lucas, el versículo 21 dice, el pueblo estaba esperando a Zacarías, el papá de Juan, y se extrañaba o se maravillaba de que él demorase en el santuario. Esto no tiene que ver directamente con Jesús, pero sí indirectamente con Jesús. Y ya la gente comenzaba a extrañarse porque Zacarías había recibido la visión, un ángel se le había aparecido y por eso demoraba. Y esto tiene que ver con el anuncio del nacimiento de Jesús, porque es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, su precursor, y ya comienza a generar esta maravilla, esta sorpresa en las personas. En el capítulo 12, versículo 18, tenemos otra historia de la natividad de Jesús acerca de los pastores. Dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían acerca de Jesús, que había nacido. El versículo 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Aún antes de hacer su primer milagro, la gente ya se maravillaba de Jesús. Y esta fue simplemente la tónica de su ministerio, porque Jesús no era como cualquier otro hombre. En el capítulo 8, versículo 25, dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados los discípulos se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Aún a sus propios discípulos Jesús maravillaba. Sus propias enseñanzas, no solo sus sermones, o no solo sus milagros, sino sus sermones y sus discursos causaban maravilla en las personas. En el capítulo 4, versículo 22, dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y esto solo en referencia a sus palabras, a sus sermones. En el capítulo 9, el versículo 43, también tenemos esta misma palabra, aparece, y es lo que causaba Jesús. 9:43, dice, todos se admiraban de la grandeza de Dios cuando Jesús sanó a otro endemoniado. Todos se admiraban, se maravillaban, tafmazo, de la grandeza de Dios al ver los milagros de Jesús. ¿Cuál es la referencia para nosotros aquí? Esta es una emoción, es una respuesta emocional de la multitud. Al ver a Jesús, los milagros que hacía, ellos se maravillaban, pero nosotros tenemos que ir más allá de eso. No podemos quedarnos en emoción. Si toda la explicación de este versículo 14 es que la gente se maravilló, nosotros hemos fracasado, porque la maravilla en sí misma no significa nada. Pero nos ayuda a entender el hecho de que Isaías había dicho algo al respecto. En Isaías, de modo profético, cientos de años antes, en el capítulo 35, noten lo que dice. Hablando del futuro glorioso de Jerusalén y de Israel, la futura gloria, en medio de mensajes que hablaban de la destrucción de Jerusalén,
Y en medio de la cautividad de los judíos y las amenazas por su desobediencia, Dios les da un consuelo, hablando de lo que sucedería en el futuro. Noten el versículo 1. ¿Y cómo comienza este consuelo? Isaías 35:1 dice: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente. Y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Los israelitas verían la gloria de Dios incluso en la naturaleza, en el desierto, floreciendo. En el futuro, este es un futuro todavía. Noten el versículo 3: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esto va a suceder en el futuro. Tengan ánimo. Pero noten el más importante, versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Estos versículos 5 y 6 son la premonición, son la profecía del ministerio de Jesús en Israel antes de su crucifixión. La gloria de Israel vendrá después, muchos años después, en un futuro para nosotros. Pero aquí se inserta el ministerio de Jesús y lo que iba a provocar el ministerio de Jesús. Espiritualmente entendemos. Espiritualmente también los ciegos verían y los sordos escucharían, pero físicamente también Jesús traería el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué pueden esperar si Dios vive aquí en la tierra? No puede haber pecado y no puede haber consecuencias del pecado estando cerca de Jesús. Por lo tanto, no pueden existir sordos en el reino de Dios. No pueden existir ciegos en el reino de Dios. Eso no tiene sentido. No pueden existir mudos ni cojos en el reino de Dios. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido porque Dios destruye las repercusiones del pecado y quita el pecado completamente y lo hace todo perfecto, y en su reino todo tiene que ser perfecto. Y eso es lo que Jesús hizo en Jerusalén, en Galilea y en Perea. Por eso hizo milagros. Por eso hizo milagros. Así que estos versículos son usados por Mateo y por Lucas para hacer referencia al ministerio de Jesús. En su tiempo, entonces, esta profecía se cumplió parcialmente, porque Jesús desterró la enfermedad de Galilea, pero se cumplirá completamente cuando llegue el tiempo del fin y Cristo regrese en su gloria aquí en la tierra. Entonces, para terminar y regresando a Lucas 11, cuando vemos que Jesús expulsó este demonio y el hombre habló y la gente se maravilló, tenemos que pensar en esto. Tenemos que pensar. Esta es una emoción, es la respuesta de la multitud, pero es más que eso. Esto revela el verdadero carácter de Jesús. Esto revela por qué Jesús expulsó demonios y por qué Jesús sanó enfermos. Lo hizo por compasión. Pero lo hizo para demostrar que en verdad Dios estaba en medio de ellos. Para demostrar que en verdad, como Él dice en el versículo 20, el reino de Dios había llegado a ellos. Estaba entre ellos y en medio de ellos. Y a pesar de que este milagro era innegable, lo que sorprende de todo es el versículo 15. El versículo 15 es la respuesta incrédula de los fariseos. Noten lo que dice. Pero algunos de ellos decían: no hizo milagro. No, ese no fue el argumento. No podían negar que fue un milagro, ¿se dan cuenta? Tenían que afirmar que fue un milagro porque fue notorio y evidente que el mudo hablaba. Dice, es por Belcebú. Por Belcebú, príncipe de los demonios, es que echa fuera a los demonios. No podemos negar que echó fuera un demonio, pero lo hace por el poder de Satanás, que es Belcebú, príncipe de los demonios. Esta fue la incredulidad más abyecta, más endurecida. Y Jesús va a darles una gran lección. Esta es una respuesta, y Jesús va a darles algunas razones por qué esto no puede ser posible. Jesús va a darles razones lógicas.
razones morales y razones espirituales de por qué es imposible de que él haya expulsado el demonio por Belcebú. Y eso nos enseña a nosotros que la incredulidad viene a una persona, las personas no creen en Dios, no creen en Cristo, no se arrepienten, no porque tengan algún problema existencial, no porque tengan algún problema lógico o racional. No es en el plano de los argumentos que la gente decide rechazar. Eso es lo que los judíos quisieron hacer creer a la multitud. Jesús va a demostrar algo muy diferente a esto. Es un problema moral, es un problema espiritual. Bueno, nosotros vamos a seguir analizando este pasaje en las semanas que vienen y vamos a analizar la respuesta de Jesús aquí. Y quizás la pregunta para nosotros es, ¿qué tipo de maravilla causa Jesús en nosotros? Uno no puede dejar de pensar, o yo no puedo dejar de pensar en cómo Jesús hizo este tipo de milagros enfrente de las narices de los judíos allí en Israel. Y aún así ellos vinieron con el argumento más ridículo que podían venir. Hizo milagros por el poder de Satanás. Esta es la maldad del corazón humano rebosando en este versículo 15. No tenían más que decir. Para esto habían elaborado tanto tiempo sus ataques contra Jesús. Así que este fue el rechazo definitivo de los judíos hacia Jesús. Lo que tenemos en la crucifixión es simplemente una consecuencia de lo que encontramos aquí. Porque es en este instante en el que Jesús entiende, aunque ya sabía, pero Jesús entiende que ellos habían determinado no creerle, aunque Él haya hecho 300 milagros delante de sus narices, aunque Jesús haya flotado en el cielo y les haya mostrado su gloria como en la transfiguración, ellos seguirían sin creer en su incredulidad porque habían resuelto encerrar su corazón a Jesús. Porque es un problema moral y el problema moral no puede ser resuelto con un argumento o con discusiones filosóficas. Tiene que venir de un acto milagroso divino. Pero ellos ya habían pasado el punto de retorno. Ya no tenían tiempo de volver. Ya no había oportunidad para el arrepentimiento. Habían determinado no creer a Jesús. ¿Cómo estamos viendo nosotros a Jesús? ¿Cómo está maravillándonos Él a nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta al Jesús del que siempre escuchamos en esta iglesia, en los sermones, en las enseñanzas, al Jesús del que leemos en la Biblia, al Jesús del que tanto leemos en libros cristianos y nos preocupa leer libros buenos y leemos acerca de Jesús, pero ¿cómo está respondiendo mi vida a ese Jesús? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque el corazón humano no tiene explicación, la maldad humana no tiene explicación. Es irracional, no tiene sentido, es ridículo y el pecado hace que uno haga cosas que no tienen sentido, que no pueden ser explicadas por medio de la razón. Incluso a nosotros como creyentes, el pecado nos puede hacer cosas que son abominables delante de tus ojos, que no tienen ningún sentido, que no tienen ninguna racional. El pecado hace a los hombres actuar como animales irracionales. Tan poderoso es el pecado, tan vasta es su influencia en la conducta humana, en la mente humana. Y nosotros te damos gracias, Señor, porque nos has librado de este poder y de esta condenación. Y entendemos, Señor, que la única manera de seguir siendo librados en nuestra vida como creyentes y como discípulos es mirando a Cristo. Es seguir sorprendiéndonos de su gloria, de su majestad, de sus enseñanzas, de sus milagros. Y que por medio de esto, Señor, tú vuelvas nuestros corazones más cálidos y cada vez más susceptibles a la voz de tu Espíritu que viene por medio de tu palabra.
a su guía, a su instrucción. Líbranos, Señor, de la incredulidad. Líbranos de tener corazones duros. Líbranos de tener áreas en nuestras vidas que están endurecidas, Señor, ahora mismo, al llamado de tu palabra, al arrepentimiento. Haznos blandos, Señor, humíllanos si necesitamos ser humillados, para no imitar en nada el ejemplo de estos fariseos. Y a los que no te conocen, Señor, tráelos a la salvación lo más pronto, para que no crezcan en su endurecimiento tampoco. Los que están en medio de nuestra iglesia y los que están fuera y que nosotros conocemos también, Señor, tráelos a la salvación antes de que lleguen al punto del no retorno. Y a pesar de que vean milagros y a pesar de que escuchen 1000 sermones expositivos, han decidido cerrar su corazón para siempre. Esto es triste, Padre, por eso rogamos que tu Espíritu haga una obra en ellos ahora, porque el día de salvación es hoy. Y es hoy que llamamos al arrepentimiento a las personas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie. Si ustedes se dieron cuenta, esta fue una introducción simplemente de este pasaje. Pero vamos a despedir este culto con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido tener de tu palabra hoy en la mañana, participar de la cena y recordar el sacrificio de tu Hijo a favor nuestro. Te damos gracias, Señor, por la obra que tú continúas haciendo en nosotros, y ahora que vamos a nuestros hogares, rogamos, Señor, tu protección, y en el inicio de esta semana ayúdanos, Señor, a guardar estos principios en nuestros corazones, a perseverar en nuestra devoción, en nuestra meditación, en nuestra oración. Necesitamos tu ayuda, Señor, y el poder de tu Espíritu que esté en nosotros. Nos despedimos, Padre, encomendándonos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.